en la vida que jamás olvidamos. A todos recordamos el nacimiento de un niño. Todos recordamos el día de nuestra boda. A todos recordamos la graduación de un ser querido. Recordamos esos momentos de alegría que quedan grabados para siempre en nuestra memoria. Pero también existen momentos que nunca hubiéramos querido vivir. Momentos que llegan sin avisar, momentos que detienen nuestros planes, voy a decir. Momentos que nos obligan a detenernos y meditar. Y uno de esos momentos pues, es el que hoy nos reúne. Hoy hemos venido para recordar a una persona que amamos, que extrañamos. ¿Por qué? Porque la carne también siente. Estamos aquí para expresar nuestro respeto, nuestro cariño, nuestras condolencias. Pero mientras estamos aquí reunidos, hay una realidad que ninguno de nosotros puede ignorar. La muerte tiene una manera de silenciar todo lo demás, todo lo que puede pasar por nuestra mente, todo lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida. Por unos momentos deja de importar el trabajo, deja de importar las preocupaciones diarias, dejan de importar todos los problemas que normalmente ocupan nuestra mente. La muerte tiene la capacidad de hacernos pensar en preguntas que normalmente evitamos, como ¿qué sucede después de esta vida? ¿O ¿existe realmente la eternidad? ¿O hay esperanza más allá de la muerte? ¿Puede el hombre estar preparado para lo que viene después de esta vida? Y precisamente por eso el apóstol escribe estas palabras en Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Note lo que nos dice este versículo. La Biblia no nos presenta la muerte como una posibilidad. La presenta como una certeza. Dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y creo que todos sabemos que llegará ese día en que vamos a dejar este mundo. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe el momento. En la vida hay citas que podemos posponer, que podemos cancelar, pero existe una cita que ningún ser humano puede cancelar. Es nuestra cita con la eternidad. Y esta realidad nos lleva a una pregunta muy importante: ¿por qué existe la muerte? Si somos sinceros, creo que ninguno de nosotros considera la muerte como algo natural. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una madre despide a un hijo, cuando un hijo despide a una madre, cuando un esposo despide a una esposa, hay algo dentro de nosotros que no quiere entender por qué tiene que ser así. Y esa impresión que tenemos de la muerte es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque la muerte nunca fue el propósito de Dios para sus criaturas. Cuando abrimos las primeras páginas de la palabra de Dios, encontramos un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Encontramos un huerto donde no existía dolor, un huerto donde no existía el sufrimiento ni la enfermedad, un mundo donde no existía la separación. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y cuando terminó su creación dijo que todo era bueno en gran manera. Imagínense aquel mundo del Señor. Adán nunca vio a un enfermo, Adán nunca vio a un anciano, nunca vio un cadáver. Todo era vida, todo era alegría, todo era paz, todo era comunión con Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué es tan diferente hoy al mundo que Dios crió? La respuesta de la Biblia es muy clara: el pecado entró. Dios les dio un solo mandamiento y el hombre decidió desobedecer.
Y no fue simplemente comer del fruto prohibido del Señor, sino que fue un acto de rebelión contra su Creador. Fue decir a Dios: yo quiero vivir bajo mi propia voluntad, no bajo la tuya. Y en ese momento la comunión con Dios fue quebrantada. Y el pecado levantó una barrera entre el hombre y entre el Creador del mundo. Y donde antes había vida, comenzó a reinar la muerte. Romanos 5:12 lo resume con estas palabras, dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Noten el orden que está aquí escrito. Este verso dice que primero entró el pecado, después entró la muerte. Entonces la muerte no apareció porque Dios dejó de amar al hombre. La muerte apareció porque el pecado separó al hombre de la fuente de vida. Y desde ese momento toda la humanidad heredó esa condición. Por eso nadie escapa a la muerte, porque todos descendemos de Adán. Todos nacemos en un mundo marcado por el pecado. Todos experimentamos el dolor. Todos experimentamos la enfermedad. Todos experimentamos el Señor. Tarde o temprano tendremos que enfrentar también la muerte. Pero este verso aquí en Hebreos 9:27 no solamente nos dice que está establecido los hombres que mueran una vez, también nos dice que viene algo después. Y después el juicio. Esta es una palabra que muchos prefieren evitar. Vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios, y es verdad, Dios es amor. Pero la Biblia también dice que Dios es santo, que Dios es justo. Y precisamente porque Dios es santo y Dios es justo, un día juzgará a toda la humanidad. Y esa es una verdad que muchas personas prefieren no considerar, porque Dios es santo y justo, no puede llamar bueno a lo que es malo. Porque Dios es santo y porque es justo, no puede aprobar el pecado, no puede ignorar la maldad. Porque imagínense, si un juez dejara en libertad a un asesino sabiendo que es culpable, diríamos que es un juez corrupto. ¿Por qué? Porque un juez justo no puede ignorar el delito. ¿Cuánto más el Dios santo y el Dios justo? Dios no juzga porque le agrada castigar. Dios juzga porque su santidad exige justicia. Y aquí aparece el problema más grande del ser humano, porque si Dios juzgara con perfecta justicia, creo que nadie estuviera vivo. ¿Quién puede permanecer delante de Él si Dios juzgara con perfecta justicia? ¿Quién aquí puede decir: yo nunca he pecado? Yo nunca he fallado, yo nunca he ofendido a Dios. La respuesta es evidente: ninguno de nosotros puede justificarse. Y precisamente por eso necesitamos desesperadamente a un Salvador. Dios en su infinita misericordia no abandonó al hombre después de su caída. Aun cuando Adán y Eva acababan de pecar, Dios comenzó a revelar su plan de redención. Desde el principio anunció que vendría un Salvador, vendría uno que vencería el pecado, uno que derrotaría la muerte, vendría uno que restauraría la comunión que el hombre había perdido con Dios. Y durante siglos esa promesa fue pasando de generación en generación. Los profetas hablaron de él, Abraham esperó su día, David escribió de él, Isaías anunció sus sufrimientos. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia un redentor. Y ese redentor ha llegado y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Porque Dios nunca tuvo la intención de dejar al hombre perdido para siempre. Desde el principio preparó un camino de salvación. Y cuando la Biblia dice que todos hemos pecado, no está hablando solamente de personas que han cometido grandes delitos. Porque muchos dicen, yo no he hecho nada. Yo no le hago mal a nadie, yo no ocupo mis cosas. Yo no he matado, yo no he robado un banco. No he hecho cosas terribles. Pero la palabra de Dios nos enseña que el pecado es mucho más profundo que cometer ciertos actos malos. El pecado es vivir apartados de Dios. El pecado es querer gobernar nuestra vida sin darle su lugar a nuestro Creador. El pecado es poner nuestra voluntad por encima de la de Dios. Es ignorar a aquel que nos dio la vida, que nos dio el aliento, que nos dio todo lo que tenemos, todo lo que somos. Es vivir como si Dios no tuviera derecho sobre nosotros, cuando en realidad le pertenecemos. ¿Por qué? Porque Él nos crió. Y si somos completamente sinceros, ninguno puede decir que nunca ha vivido de esa manera. Todos hemos fallado delante de Dios. Por eso ninguno puede presentarse delante del Señor diciendo que yo merezco una ciudad. Todos necesitamos misericordia. Y aquí es donde Dios comienza a responder al problema que ningún ser humano puede resolver. Dios no nos dejó sin esperanza. Dios no nos abandonó en nuestra condición. Dios vio al hombre perdido, vio al hombre condenado, y en lugar de condenarlo, vino a rescatarlo. Y aquí encontramos la diferencia entre el Evangelio de Jesucristo y cualquier otra religión inventada por el hombre. Todas las religiones enseñan que el hombre debe hacer algo para llegar hasta Dios. Unas enseñan que hay que hacer suficientes buenas obras, otras enseñan que debemos alcanzar cierto nivel de perfección. Otras dicen que el hombre puede ganar el favor de Dios por sus propios medios. Pero el Evangelio anuncia exactamente lo contrario. Dios descendió del cielo para buscar al hombre cuando el hombre ya no podía llegar a él. Nosotros no podíamos subir al cielo, entonces el cielo descendió hasta nosotros en Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador dejó la gloria del cielo, se hizo hombre, sintió hambre, sintió cansancio, lloró. El Señor fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar, fue traicionado, fue golpeado, fue escupido, fue coronado con espinas, fue clavado en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sufrir de esa manera? Porque alguien tenía que pagar la deuda de nuestro pecado. La justicia de Dios exigía que el pecado, que nuestro pecado fuera castigado. El amor de Dios vino a salvar al pecador. Y en la cruz ambas cosas, digamos, se encontraron. La justicia fue satisfecha. Y el amor de Dios, el gran amor de Dios, fue manifestado. En la cruz no vemos solamente el sufrimiento de un hombre, vemos el amor de Dios alcanzando al pecador. Vemos al Creador haciendo aquello que ninguna persona podía hacer por sí mismo. La cruz es el lugar donde el pecador encuentra perdón. La cruz es el lugar donde el culpable encuentra misericordia. La cruz es el lugar donde Dios abrió el camino para que el hombre pudiera volver a Él. Y por eso la cruz no fue una derrota, fue la mayor victoria de toda la historia. Porque allí el pecado fue vencido. Allí la esperanza fue abierta para toda la humanidad. Cristo tomó nuestro lugar. Y esto significa que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó.
nunca engañó a nadie, nunca mintió, nunca hizo maldad, nunca desobedeció. Sin embargo, fue tratado como si fuera el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque se entregó en nuestro lugar. Se entregó en nuestro lugar. La condenación que nos pertenecía cayó sobre él. El juicio que nosotros merecíamos cayó sobre él. La muerte que era nuestra, él la tomó voluntariamente. Para que la vida que era suya pudiera llegar a ser nuestra. Esa es la gracia. Ese es el amor de Dios, ese es el Evangelio. La Biblia dice que aquella mañana había un hombre llamado Barrabás, un hombre culpable de sus delitos, un hombre que merecía morir de acuerdo a la ley. La cruz donde debía morir ya estaba preparada, pero de pronto Barrabás quedó libre. Y nuestro Señor Jesús ocupó su lugar. Y esa escena representaba exactamente lo que es el Evangelio. Nosotros somos Barrabás. Barrabás nunca pidió que Cristo muriera por él. Ni siquiera sabemos si comprendió lo que había sucedido. Simplemente salió libre porque otro ocupó su lugar. Y así es como actúa la gracia de Dios. Nosotros tampoco podíamos salvarnos. Tampoco podíamos borrar nuestro pecado. Podíamos cambiar nuestro pasado tampoco. Pero Cristo hizo por nosotros lo que jamás hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Nosotros éramos los culpables. Nosotros éramos los que merecíamos el juicio. Pero Cristo ocupó nuestro lugar, siendo inocente. Siendo inocente, murió por nuestros pecados, por nosotros los culpables. El santo murió por los pecadores, el justo murió por los injustos, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. El Evangelio no es solamente un mensaje de la muerte de Cristo, es un mensaje de vida. Porque Jesucristo venció la muerte, venció la tumba, venció el pecado, gloria al Señor. Y hoy sigue llamando a hombres y mujeres a que vengan a Él, a que reciban esta vida que Él nos puede dar. Gloria a Dios. Hay un hombre en la Biblia que se llegó al Señor al final de su vida, estaba muriendo, no podía cambiar su pasado. Les habla del ladrón, el ladrón que fue crucificado junto al Señor. Humanamente hablando, ya era demasiado tarde para este hombre, pero volvió su rostro hacia el Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piense por un momento en aquel hombre, no tuvo tiempo de comenzar una vida nueva. No tuvo tiempo de reparar los errores de su pasado. No tuvo tiempo de hacer buenas obras. No tuvo tiempo de demostrarle a nadie que había cambiado. Lo único que pudo hacer fue reconocer su pecado y volver su rostro hacia el Señor. Puso toda su esperanza en Él. Eso fue suficiente.
Eso fue suficiente para que el Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que mientras una persona tenga vida, todavía puede venir al Señor. Mientras hay vida, dice el dicho, hay esperanza. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántos años hayas vivido lejos de Dios, no importa cuántas oportunidades hayas desperdiciado, si hoy vuelves tu corazón hacia Jesucristo con un arrepentimiento sincero, Jesucristo te recibirá. Encontrarás al mismo Salvador que encontró aquel Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no ha cambiado. Sigue recibiendo al pecador arrepentido hasta el último momento de su vida. Mientras el corazón todavía pueda responder a Él, existe oportunidad, existe esperanza para aquel pecador que se arrepiente. ¿Y qué esperanza tan gloriosa? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el corazón puede responder al Evangelio de verdad, todavía hay misericordia. Quizás hay alguien aquí que tiene tiempo pensando en buscar a Dios. Se ha dicho: algún día voy a arreglar mi vida. La Biblia siempre nos recuerda que no tenemos la promesa de mañana. Lo único que tenemos garantizado en este día es este momento, esta vida. Nada es garantizado. Por eso la pregunta que Dios pone delante de nosotros en esta tarde sigue siendo la misma: ¿está usted preparado para encontrarse con Dios? No le pregunto si pertenece a una religión o si alguna vez ha asistido a una iglesia. Le pregunto: ¿ha entregado usted su vida a Jesucristo? ¿Ha puesto su confianza en Él? ¿Ha preparado usted su vida para la eternidad? ¿Su alma? ¿Con Dios? Porque llegará el día cuando cada uno de nosotros se va a ir de esta vida. En ese momento, pues ya no va a importar cuánto dinero tenemos en la mano, ya no importa cuántos años vivimos, no importan las metas que alcanzamos, no importa el reconocimiento que recibimos. Solamente una pregunta tendrá importancia: ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con Jesucristo? Hoy nos hemos reunido para honrar la memoria de nuestra hermana Doralicia y para acompañar a su familia en este momento de dolor. Pero al mismo tiempo, Dios nos está recordando una verdad que todos necesitamos considerar. Algún día otros estarán reunidos alrededor de nosotros. Algún día serán nuestros seres queridos que van a lamentar nuestra partida. Algún día será nuestra fotografía la que estará ahí al frente. El día llegará. Pero la pregunta no es si llegará, tampoco la duda, es lo que nadie duda que ese día llegará. La pregunta es: ¿estamos preparados para encontrarnos con Jesucristo, con mi hermana? Porque cuando llegue ese momento ya no habrá otra oportunidad. Hoy sí lo hay. Hoy Cristo sigue llamando. Hoy Cristo sigue recibiendo. Hoy Cristo sigue perdonando. Hoy Cristo sigue transformando vidas. Amén. Y mientras hay vida, hay esperanza. Dios, Señor, porque el mismo Salvador
que recibió a ese ladrón en la cruz, sigue recibiendo hoy a todo aquel que viene a Él. Es importante venir a Él con un corazón arrepentido. Él mismo hizo la promesa, y en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Si hoy usted escucha su voz, no endurezca su corazón. Venga a Dios, venga Señor, venga Cristo, porque Él sigue recibiendo a todo aquel que viene a Él con fe. Quiero pedirle que se ponga de pie en oración. Le digo estas palabras en honor a mi hermana, porque este fue su deseo. Ustedes escucharán este mensaje de salvación. Gloria a Dios. Oramos, Santo Padre glorioso. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque aún en medio del dolor nos recuerdas que hay esperanza en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que consueles a la familia. Fortalezca, Señor Jesús, sus corazones. Sosténlos, Señor, en tu paz. Y si en esta tarde hay alguien que aún no te conoce, permite, Señor, que la semilla de tu palabra permanezca en su corazón. Que ninguno salga de este lugar siendo el mismo, Señor. Danos sabiduría para vivir preparados para el día que comparezcamos, Señor, delante de ti. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. En ti, Señor Jesús, descansamos. Para ti sea la gloria y la honra en tu nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.